Buenos días, mi nombre es María del Rocío Zavala Gaitán. Soy actualmente alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La materia que me encuentro cursando en este momento es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi número de matrícula es la 20004837. El módulo que voy a desarrollar a continuación es el módulo 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora en este módulo es la profesora Cintia Montserrat Zacarías López y la fecha de presentación de este reto es el 25 de julio del 2022. A continuación voy a presentar dos casos que se nos piden desarrollar y a su vez resolver. En el caso número 1 nos dice que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de dichos panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana decide acudir a la Justicia Federal, donde resolvieron su incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El cuestionamiento que se nos hace a continuación es que si consideramos que exista responsabilidad por parte del Estado mexicano, pues desde luego que sí existe una gran responsabilidad, ya que están violando sus derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo número 1, que dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También están violando su derecho al artículo 6, que nos dice que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa. El artículo 7 nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones. En este caso, pues Ana estaba en la plaza repartiendo panfletos acerca de religión, citas bíblicas para ser más exactos. También nos dice que el artículo 7, que informando ideas a través de cualquier medio. El artículo 9 nos dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pues el hecho de estar en una plaza repartiendo panfletos sobre citas bíblicas no es un objeto ilícito y tampoco es algo que se haga de forma agresiva, simplemente es una manifestación pacífica. También el artículo 18 nos dice que solo por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Pues una manifestación pacífica y el estar repartiendo panfletos en una plaza pública, pues no es algún delito que amerite pena privativa de libertad. También en su artículo 24 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o una falta penados por la ley. Pues en ninguna parte de la ley dice que repartir panfletos esté penado. Pero para continuar diremos que todos los derechos contenidos en la Constitución, además de los tratados internacionales, de los cuales nuestro país son parte, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos,
entre otros. La detención de Ana fue arbitraria, ya que no fue presentada de inmediato ante una autoridad competente, sino hasta después de 3 horas. Además, fue víctima de burlas y calificativos peyorativos en barandillas, además de que las dos instancias, tanto la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, omitieron el inicio de cualquier procedimiento, pues al existir dicha omisión, optó por presentar su caso ante la Comisión Corte Internacional de Derechos Humanos. En el caso número 2 nos dice, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de las 18 horas a las 9 horas del día siguiente. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arrestos. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de una multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, ni familia, ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, esto con una fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nos pregunta también que si consideramos que exista responsabilidad por parte del Estado mexicano. Pues de acuerdo a lo planteado en el caso, sí existe una clara responsabilidad del Estado mexicano, ya que como lo establece nuestro máximo ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su artículo 11 nos dice que la libertad de tránsito es el derecho que tiene toda persona para entrar en la República Mexicana, salir de ella, poder viajar por todo su territorio y poder cambiar de residencia sin la necesidad de una carta de seguridad, pasaporte, algún salvoconducto u otros requisitos semejantes. También la misma Constitución nos dice que los decretos no pueden ser emitidos por autoridades locales y el gobernador en este caso no tenía la facultad para emitir dichos decretos. Sin embargo, las autoridades locales sí pueden tomar las medidas que determina el Ejecutivo Federal, ya que este es el único facultado para emitir dichos decretos, como lo establece en el artículo 29 de nuestra Constitución, que nos dice que solamente el presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, podrá restringir o suspender en todo el país o en algún lugar determinado el ejercicio de los derechos, garantías, así como lo establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos dice que se tiene derecho a la libertad y al libre movimiento. También el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su lugar de residencia dentro del territorio de un estado. También en el artículo 5 nos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas, tratos crueles e inhumanos o degradantes. La Comisión Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José en su artículo 4 establecen que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Por lo tanto, sí existe responsabilidad por parte del Estado. Pues en conclusión podemos decir que la humanidad se ha enfrentado a una situación de pandemia que ciertamente nos ha puesto a prueba en muy diversos ámbitos y los derechos humanos no son una excepción por sus reiteradas violaciones. Hoy más que nunca poner en la balanza los derechos humanos es fundamental,
sobre todo porque da la impresión de que se está pasando por una crisis de credibilidad en la sociedad. En algunos casos, la importancia de estos ha sido cuestionada por diversas razones, siendo la principal que parecen ser de élite, es decir, que solo aquellos con recursos económicos pueden darse el lujo de disfrutar plenamente de su práctica. Y aún existen, y aunque existen, son circunstancias que lo avalan, y esto no debería de ser así. Por su atención a este video, muchas gracias.